es retrospectivo. Si se va a recoger del presente al futuro, entonces es un estudio prospectivo. La segunda clasificación es el periodo y secuencia del estudio. Si yo estudio un evento o una enfermedad, un problema en un momento determinado, corto el tiempo, hago un corte en el tiempo y investigo algo en un momento determinado, se llaman estudios transversales o de prevalencia, ¿sí? Y los estudios que investigan las enfermedades o eventos del pasado al presente o del presente al pasado, no es lo mismo, pero similar. Y del presente al futuro se llaman estudios longitudinales o estudios de incidencia. Entonces, según esta clasificación, tengo estudios transversales o de prevalencia y estudios longitudinales de incidencia. En farmacología no se utilizan estudios transversales, solo longitudinales, sean prospectivos o retrospectivos, que es la combinación que después vamos a ver que se hacen, ¿no? Entonces, yo puedo hacer el seguimiento de casos a lo largo del tiempo, del pasado al presente, entonces es retrospectivo. El presente al futuro es prospectivo, pero en los dos casos que hago seguimiento de pacientes son longitudinales. Es decir, longitudinal es lo mismo que es hago seguimiento de pacientes. Guambra Andrés Fernández, de gana voy a decir malas palabras. A la hora que entra ya, y a la próxima clase comienzo a tomar lista. Y ya nos dejo entrar a los atrasados. Doctor, buenas tardes. Sí. Lo que pasa es que una compañera está hospitalizada y no va a poder ingresar. Está en el HK. No hay problema, solo le dicen que después me presente, aunque no hay faltas por asistencia, pero yo sí califico la asistencia, ¿no? Pero el que está entrando es un señor Fernández. Ya. Ya, bueno, entonces hay cómo combinar los diseños, desde luego que hay cómo combinar, ¿no? Entonces, la tercera clasificación es según el control que tiene el investigador de las variables en grupos o individuos o unidades. Si yo controlo las variables, controlo las intervenciones, será un estudio experimental o cuasi experimental, a los que les llamamos también estudios controlados. Generalmente tienen un grupo de comparación o control para poder hablar que estoy controlando variables. Y en los que yo solo observo, no intervengo yo no soy el que manipulo la intervención, son los no experimentales o no controlados. Esta clasificación puede también trasladarse a esta otra que está acá adelante, según el análisis de alcance de los resultados. Entonces tengo estudios observacionales que serían no controlados o no experimentales, por eso son observacionales, no experimentales, y pueden ser descriptivos si describo solo una variable a la vez. Analíticos si busco la relación de una o más variables entre sí. ¿Sí? Hay un problema, hay personas que entraron y se salen por cualquier razón. Lo que pasa es que me informan que está mal su internet y que por eso vuelven a ingresar. Sí, estaban. Sí, no hay problema, eso yo ya sé, no se preocupe. Okay. Por eso les doy ingreso. Sí, porque sé que cuando se inestabiliza el internet, sea por mi lado o por el de ustedes, se salen y yo les vuelvo a ingresar, no se preocupen. Sí, tranquilos, pero voy a tomar lista al principio y después ya sé que siempre sucede esto. Esta es la desventaja del internet, ¿no? Sí, bueno, entonces, los de observación pueden ser descriptivos o analíticos, pero hay los estudios de intervención, en donde se hacen intervenciones, pero estos pueden a su vez ser experimentales o controlados, y aquí están los experimentales, de donde están los ensayos controlados, y los cuasi experimentales. Y están los estudios de intervención observacionales. También evalúan intervenciones, pero no son experimentales. Los investigadores no manipulan las intervenciones, solo hacen la evaluación. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un estudio en Honduras sobre cómo ha influido la capacitación en una metodología que le llaman cosmovisión bíblica empoderada, que usan los conocimientos de la Biblia para estimular a los productores, y estoy haciendo una evaluación.
se cogieron los que quisieron inscribirse en este proyecto, pero en esta evaluación estoy tomando personas que participan en este proyecto y personas que no participan. Pero yo no soy el que hice, no hicimos un experimento, se hizo una intervención que le estamos evaluando. Entonces, esa es una evaluación de una intervención, pero no es experimental. Por lo tanto, sí hay evaluaciones de intervenciones no experimentales. Bien. Ahora, según la población a la que se estudia, puede ser individuos, puede estudiar un solo caso, varios casos, puedo estudiar grupos, pero también puedo estudiar en individuos sanos o individuos enfermos, o los dos tipos, sanos y enfermos a la vez, en una población, o puedo también investigar agregados poblacionales, investigar, por ejemplo, cojo datos del INEC, agrupados. Ejemplo de COVID por provincias que publica el COE nacional. Pues yo estoy haciendo ahí un estudio no con desglose de individuos, sino desglose de provincias. Entonces, eso se llaman estudios de población. Entonces, todo esto yo puedo mezclar los diseños de estudio, pero antes, solo para recordar, la combinación de los dos primeros tipos de diseño según el tiempo de ocurrencia y según el periodo de secuencia del estudio, puedo hacer. Si hago un estudio en el presente, este rato cortando en el tiempo, ejemplo, voy al Eugenio Espejo y veo cuántos están hospitalizados en UCI por COVID e investigo a esos pacientes. Ese será un estudio transversal o de prevalencia, si estudio en el presente. Si yo estudio del pasado al presente, voy ahí veo en los 3 últimos meses los pacientes que han ingresado al hospital. Eugenio Espejo, desde el pasado al presente, desde marzo hasta ahora, estoy haciendo un estudio del pasado al presente y este es un estudio retrospectivo. Estoy yendo del presente al pasado. Hay también unos que se puede investigar del pasado al presente. Eso explicaremos más adelante. Entonces, estos se llaman longitudinales retrospectivos. Y los que investigan del presente al futuro los eventos son longitudinales prospectivos. Entonces, yo puedo tener estudios longitudinales y estudios transversales. Los longitudinales pueden ser retrospectivos y pueden ser prospectivos. Los estudios transversales se llaman también estudios de prevalencia y los estudios longitudinales se llaman estudios de incidencia. Bueno, eso lo repaso. Aquí están los estudios, la combinación de todos los diseños de estudio que se pueden hacer de diferentes maneras, ¿no? Pues tengo los estudios observacionales y los estudios de intervención. Ejemplo, estudios descriptivos, hay estudios de reporte de caso único, el reporte de serie de casos, de varios casos, estudios ecológicos que buscan la relación, pero en agregados poblacionales, no investigan individuos, sino poblaciones, y los estudios transversales de prevalencia que investigan sanos y enfermos. Los reportes de caso y estudios de series de caso investigan pacientes o familias afectadas por un problema. Y los estudios transversales investigan individuos normalmente. Después tienen los estudios analíticos o explicativos o de correlación que buscan la relación entre una variable independiente o factor de riesgo, exposición o intervención y un efecto, y pueden ser cohortes o de seguimiento, casos y controles o casos testigos, que es lo mismo, y los estudios de corte transversal. En todos estos estudios puedo investigar expuestos, no expuestos, casos, controles, sí, enfermos, no enfermos, y por eso aquí no ponemos que son estudios de pacientes, aunque pueden ser también de pacientes, pero son generalmente de individuos sanos o enfermos, pueden ser. Y los estudios de intervención, tengo los ensayos clínicos, sí, los ensayos clínicos, empezando por los terapéuticos, que son los que nos interesan, que investiga pacientes, los ensayos preventivos que evalúan vacunas, estos son personas sanas, y los ensayos de intervención que evalúan poblaciones, son estudios sobre poblaciones. La unidad de observación no son personas, sino comunidades enteras. Y hay otro tipo de estudios comunitarios, experimentos de campo, experimentos epidémicos, que no se usan en fármaco, ¿no? Un ratito voy a contestar una llamada. ¿Aló? Doctor Narváez, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, dígame, ¿en qué le puedo servir? Wilson Reynoso,